Hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio. Como ya lo mencionó el pastor Ricardo Vargas, en algún momento tuve la oportunidad de conocer ahí la iglesia, me parece Camino a Cristo, ¿verdad? Camino a Cristo. Y bueno, ahí vi algunos que estaban encendidos con su cámara, recordé algunos rostros, pero no sé qué ha pasado, creo que se asustaron un poquito y apagaron la cámara, ¿no? Yo voy a animar nuevamente para que mis amigos, mis hermanos puedan conectarse, poder interactuar. Ahí está, muchas gracias, mi hermana Gilma. Ahí está también el hermano Mauricio, excelente. Qué lindo. Ahí está la hermana Vicky, excelente, qué lindo. Realmente es muy diferente hablar a las personas viéndolos ahí por una cámara que hablarlos solamente viendo los nombres, ¿no? Yo sé que los nombres de ustedes son muy bonitos, pero se ven más bonitos con las cámaras encendidas. Así que bueno, déjenme contarles rápidamente, yo estoy aquí en el Perú. Nosotros nos conocimos con el pastor Ricardo Vargas en la Universidad de Andrews, estudiando ahí la maestría. Su servidor está dirigiendo actualmente el Ministerio de Escuela Sabática, el Departamento de Escuela Sabática, Ministerio Personal, Evangelismo. Últimamente, Pastor Ricardo, me dieron también Misión Global, que tiene que ver con plantío de iglesias, ASA, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ayuda solidaria. Así que tengo 5 departamentos a mi cargo, pero lo más importante en estos 5 departamentos tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Y justamente es lo que vamos a hablar un poco en esta noche, en estos minutos que tenemos, sobre la relevancia de la escuela sabática enfocado en el cumplimiento de la misión. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Así que para mí es un privilegio. Voy a tratar de colocar mi pantalla para que ustedes me puedan seguir. Ya lo mencionó el pastor Ricardo. Si hay alguna pregunta, ustedes lo pueden hacer en el chat también, no hay ningún problema. O también pueden activar sus micrófonos y vamos a interactuar, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Qué les parece? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Listos? Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de la escuela sabática. En primer lugar, me gustaría que recordemos esta cita bíblica, Mateo capítulo 28, versículo 19. Y sería bueno de repente leerlo hasta el versículo 20. Si tú tienes la Biblia allí, puedes abrir la Biblia o prender el teléfono también, no hay problema, ahí está la tablet. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cualquier líder de cualquier área de la iglesia, y aún si no eres un líder de la iglesia y eres un miembro de la iglesia, debe conocer, querida familia, exactamente cuál es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia justamente está fundamentada en este versículo o en este capítulo de la Biblia. Mateo capítulo 28, 19 al 20, nos menciona 4 verbos. Yo no sé si tú me acompañas a identificar cuáles son esos 4 verbos. Ahí tenemos el primer verbo id, el segundo verbo haced, el tercer verbo bautizar y el cuarto verbo en el versículo 20 enseñar. Estos son los 4 verbos que encontramos en estos 2 versículos 19 y 20. Ahora, si yo les hago una pregunta, yo sé que ustedes lo conocen muy bien. El pastor Ricardo Vargas me han dicho que los líderes de allá de Sion, de Camino a Cristo, son muy inteligentes, así que yo creo que no vamos a tener dificultad de poder identificar cuál de esos 4 verbos es el verbo imperativo. Y ustedes recordarán que el verbo imperativo es la orden. Un verbo imperativo es una orden que tenemos que cumplirla sí o sí. Por eso yo digo que desde estos 2 versículos nosotros sacamos rápidamente cuál es la misión de la iglesia a nivel mundial. No la misión de la iglesia en el Perú, no la misión de la iglesia en los Estados Unidos, es a nivel mundial. Y saben, hermanos, saben, queridos líderes, la misión de la iglesia está en este verbo. ¿Cuál es ese verbo? ¿Cuál es el Y, verbo que está en imperativo? A ver. y, Muy y, bien, excelente. Ya veo que estamos aquí, se han atrevido a colocar, ¿no es cierto?, el micrófono. Felicitaciones. Vamos a ver rápidamente, ¿cuántos de ustedes dicen id? A ver, vamos. Yo los estoy y, viendo acá. y, Id, muy bien. ¿Cuántos dicen otro? A ver, otro verbo. O todos hacer, haced, muy bien. Ahí veo que la hermana Elda dice haced. Creo que la hermana Erika también. Muy bien. ¿Alguien más dice otra cosa? Son 4 verbos que mencioné: id, haced,
bautizar y enseñar. Bueno, déjenme decirles que, ajá, hermano Mauricio, va a decir algo, dígalo. No, el otro es enseñado, digo yo. Oh, muy bien, perfecto, excelente. Ahí está el hermano Mauricio, se atrevió a decir enseñar, excelente. ¿Alguien más? Bueno, no sé de qué manera puedo premiar de manera virtual, ya se me va a ocurrir en el camino, pero déjenme decirles que todos dijeron algo muy cierto. La misión de la iglesia, sin duda alguna, tiene que ser en acción, tenemos que ir, ¿correcto? Tenemos que ir para cumplir la misión. Eso es bueno, lo que ustedes dijeron. Haced discípulos, correcto. Enseñar, un discípulo tiene que ser enseñado, muy bien. Y bautizar es clave para formar nuevos discípulos o añadir nuevos discípulos al reino de Dios. Pero saben, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos de manera profunda la Biblia y vemos allí y utilizamos algunas herramientas que nos van a ayudar a entender un poquito más la raíz de la palabra, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que el verbo que está en imperativo en este versículo es haced. Recuerden esto. Haced discípulos es la orden que el Señor Jesucristo nos dejó a la iglesia. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vayan anotando, como ya dijo el pastor Ricardo Vargas, de repente al final me anime a hacer un pequeño examencito y vamos a hacer algunas preguntas allí, así que no se asusten, sobre todo a los que no tienen colocado la cámara, ¿no? Y ahí ellos van a ser los primeros. Entonces, es hacer discípulos. Escuchen bien lo que les voy a decir algo, hermanos. Miren, la misión de la iglesia no se centra en el miembro de la iglesia o en la iglesia misma. La misión de la iglesia viene de Dios, porque Dios es el originario de la misión, ¿ok? Por eso la palabra de Dios dice, por tanto, id. Si ustedes se dan cuenta, es el Señor mismo que nos está dando ese mandato de id y haced discípulos, es la orden de Dios, está el verbo en imperativo, hacer discípulos, y nosotros como iglesia somos el agente de la misión para cumplir la misión. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo es el mensaje que tiene que ser proclamado, ¿ok? A muchas personas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que quizás todavía no conocen de Jesús. Ese es el mensaje, Jesucristo es el mensaje. La misión proviene de Dios. Por eso yo he colocado en este versículo que la misión no puede estar en cuarentena. No es que ya llegó un virus y sabemos que tenemos que estar cuidándonos. Aquí en el Perú, por ejemplo, a partir de este domingo ya no vamos a poder salir. Solamente se podrá salir una sola persona por familia para hacer las compras una vez a la semana. Imagínense ustedes la gravedad del asunto de la cuarentena aquí en el Perú. Entonces, miren, la misión no puede estar en cuarentena, al contrario, la misión no puede verse en crisis, no puede estar afectado, hermanos queridos. Y yo voy a romper un poquito los esquemas con lo que yo estoy mencionándoles a ustedes. Miren, en el mundo se está hablando de crisis financiera, crisis sanitaria, crisis emocional, etcétera, etcétera. Y saben una cosa, si nosotros como líderes de iglesia, como miembros de iglesia, hacemos que la misión esté en crisis, hacemos que la misión esté en cuarentena y no compartimos el mensaje de salvación, imagínense ustedes cuántas personas hoy en día están necesitando de un mensaje de esperanza. ¿Cuántas personas hoy en día están necesitando escuchar de Jesucristo? ¿Cuántas personas hoy en día están necesitando escuchar un mensaje de motivación que los anime o que los restaure después de haber perdido un ser querido? Entonces, hermanos queridos, la misión no está en cuarentena porque la misión es de Dios. Amén. Y la misión no puede estar en crisis. Por eso es que la escuela sabática sí o sí tiene que ser relevante en estos últimos tiempos. Yo voy a decir, la escuela sabática en este año 2021, allí en la iglesia Camino a Cristo y en Sion, sí o sí tiene que ser relevante. ¿Por qué? ¿Por qué la escuela sabática tiene que ser relevante? En primer lugar, porque la escuela sabática involucra a todo el miembro de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia están involucrados en la escuela sabática. Desde el más pequeño hasta el más adulto están involucrados en la escuela sabática. Mira lo que dice la sierva del Señor en Consejos sobre la escuela sabática, página 15. La obra de la escuela sabática es importante. Miren ustedes, subrayen esa palabra. Es importante. Y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Hermanos queridos, aquí tenemos un mensaje muy claro para nosotros como líderes, para nosotros como hermanos. Todos los que están interesados en la verdad, ¿qué deberíamos hacer?
Dice, deberían tratar de hacerla prosperar, de hacerla relevante, de hacerla importante en tu iglesia. Saben, en la iglesia, seguramente ahora el pastor Ricardo Vargas, los líderes que me están escuchando o están viéndome, ellos van a concordar con algo conmigo. En la iglesia tenemos muchos programas, ¿sí o no? Tenemos muchos programas y programas muy lindos que muchas veces lo desarrollan los jóvenes, las damas, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ministerios en la iglesia. Pero ¿saben ustedes? La misión, para cumplir la misión, no se necesita de programas. Yo quiero que prestes atención a lo que yo te voy a decir. La misión no solamente está en base a programas. La misión tiene que ser como algo importante, como una meta crucialmente importante en tu iglesia. Todos los programas, todos los eventos deben estar, ¿qué cosa? Deben estar comprometidos en el cumplimiento de la misión. Si el ministerio joven, ministerio de la mujer, ministerio del menor no están comprometidos con la misión, entonces es un programa que solamente puede estar distrayendo a la iglesia. Presta atención a lo que yo voy a decir. Si nosotros creemos que la misión no está en cuarentena, si nosotros creemos que la misión de Dios es hacer discípulos, si nosotros ya entendemos que es importante y es relevante cumplir la misión, entonces necesitamos colocar eso como una meta crucialmente importante en nuestra iglesia. ¿Amén? ¿Qué les parece, líderes? ¿Podemos hacer otras actividades? Sí. ¿Podemos hacer otros programas? Sí. Pero necesitamos colocar la meta de hacer discípulos como una meta crucialmente importante. Yo quiero compartirles rápidamente lo que nosotros en nuestro campo misionero, yo pertenezco a la Unión Peruana del Sur y estoy dirigiendo la parte en el campo de la Misión Peruana del Sur, y nosotros tenemos este programa para nuestros 44 distritos misioneros, 44 pastores que estamos dirigiendo actualmente. Nosotros les hemos dicho a los pastores, acá están todos los programas, pero de todos los programas hay 3 metas crucialmente importantes que la iglesia, tu ministerio, tú como pastor y todos tus líderes tienen que concentrarse. ¿Cuáles son esos 3 metas importantes? Miren, número 1, discípulos nuevos. La Biblia dice, tenemos que hacer discípulos. Entonces, eso debería ser una meta crucialmente importante. Escúchame bien, querido director de escuela sabática o querida directora. Escúchame bien, queridos ancianos. Tu iglesia necesita tener metas crucialmente importantes, ¿ok? Y tu departamento de la misma manera tiene que estar enfocado a esas metas crucialmente importantes que tiene tu iglesia. Entonces, discípulos nuevos es importante. Discípulos graduados, ¿en qué consiste? Una vez que la persona se haya bautizado, no hay que abandonarlo. Tenemos que seguir, ¿qué cosa? Fortaleciendo su fe. Acuérdense que la orden del Señor es hacer discípulos, y la orden de hacer discípulos no se acaba solamente con el bautismo. Ahí empieza, es el inicio. Entonces necesitamos discípulos graduados, discípulos que puedan seguir madurando, creciendo en la fe. Y en tercer lugar, discípulos fieles. Nosotros tenemos que lograr con la ayuda de Dios que todas esas personas que entren a la iglesia puedan tener esa experiencia de ser fieles al Señor. Entonces, miren, 3 metas crucialmente importantes, y esas 3 metas crucialmente importantes, recuerden algo, ¿por qué las presento? Escuchen bien, porque todos los ministerios de la iglesia, todos los departamentos de la iglesia tienen que estar enfocados a esas 3 metas crucialmente importantes. Por ejemplo, el departamento, el ministerio de escuela sabática. ¿Qué es lo que tiene que hacer en su plan de trabajo? Tiene que hacerse estas preguntas. ¿Cómo yo, con mi departamento o con mi ministerio, voy a lograr discípulos nuevos? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí empiezan las estrategias. Número 2, ¿cómo yo con el departamento de la escuela sabática voy a lograr tener discípulos graduados? Ahí está. ¿Y cómo yo en el departamento de la escuela sabática voy a lograr tener discípulos fieles? Y de paso, estas 3 metas crucialmente importantes se encajan perfectamente en el departamento de la escuela sabática. Así que anoten por favor allí que esto realmente es muy valioso. Va a ser muy importante para que tu ministerio, mis queridos hermanos, bueno, aquí yo conocí a la hermana Erika, el pastor lo presentó a la hermana Erika, la directora de escuela sabática de Sion. Hermana Erika, por favor, anote esto, y yo creo que va a ser de gran ayuda para su ministerio. Miren, una vez que entramos en cuarentena, muchas cosas se cerraron, ¿sí o no? Es más, no solamente afectó el trabajo, no solamente afectó los negocios,
etcétera, etcétera. La misma educación también estuvo en cuarentena, se empezó a hacer de otra manera, etcétera. La misma iglesia también sufrió esos efectos. Por eso es que nosotros, aquí en la Unión Peruana del Sur y en nuestro campo, en la Misión Peruana del Sur, nosotros tenemos 3 objetivos de la escuela sabática. Me gustaría que recuerden estos 3 objetivos que es clave. Recuerden que estamos hablando de la escuela sabática relevante. Y vamos ahora a entrar un poquito a cuáles son los 3 objetivos de la escuela sabática. Y nosotros le hemos colocado en el título de este objetivo, reactiva conectados. Necesitamos reactivarla a la iglesia. Sabemos que la iglesia no ha sido fácil, no es fácil reunirnos por Zoom. Muchos hermanos no pueden entrar a esta plataforma digital. Algunos de repente, yo felicito al pastor Ricardo, a los líderes que después colocan este video en el YouTube para que los hermanos que solamente pueden tener acceso al YouTube o les sea más fácil, no se pierdan de estas capacitaciones. Algunos lo pueden ver en el Facebook, etcétera, etcétera. Necesitamos reactivar a la iglesia. Necesitamos mover un poquito más a la iglesia y concentrarnos un poquito más para que juntos podamos caminar hacia un mismo objetivo. ¿Cuáles son los 3 objetivos de la escuela sabática? Número 1, lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Si tú quieres anotar eso o tomar una foto, felicitaciones. Número 1, que la escuela sabática como el corazón de la iglesia. Número 2, que la clase de maestros como centro de entrenamiento para cumplir la misión. Yo no sé si ustedes en el distrito misionero o en la iglesia donde ustedes pertenecen tienen una clase especial solo para maestros, ¿sabes? Es importante que los maestros solo se reúnan como maestros. Es muy importante. El maestro necesita entrenamiento y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Número 3, el rol del maestro como pastor en su unidad de acción o grupo pequeño. Saben que aquí en el Perú nosotros estamos logrando, con la ayuda de Dios, que el grupo pequeño sea lo mismo que la unidad de acción. ¿Cuál es la diferencia? Que el grupo pequeño se reúne durante la semana en las casas, etcétera, etcétera, y la unidad de acción se reúne, ¿ok?, en el templo o en la iglesia. Entonces, esa es la única diferencia, pero en sí es lo mismo. No queremos estar formando grupos pequeños por aquí, unidades de acción diferentes. La idea es que sea lo mismo. Entonces, estos son los 3 objetivos de la escuela sabática. Y vamos a hablar un poquito más para que ustedes vean que estos 3 objetivos van a ayudar a que la escuela sabática sea relevante. Empecemos por el primer objetivo. Lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia, hermanos. El corazón. Si el corazón de la iglesia está sano, si el corazón de la iglesia está fuerte, vamos a tener una iglesia viva, vamos a tener una iglesia alegre, vamos a tener una iglesia dinámica. Pero para que esto suceda, no solamente les estoy dando el qué, no solamente les estoy diciendo qué es importante o cuál es el objetivo, sino cómo lo vamos a hacer. Esto es importante, el cómo. Y para nosotros lograr que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia, yo quiero que te aprendas este lema de la escuela sabática. ¿Qué te parece si hacemos un calentamiento? A ver, vamos, todos juntos. ¿Cuál debería ser el lema de la escuela sabática para lograr el primer objetivo? Número 1, siempre presentes. Así, vamos a levantar nuestro dedito arriba. Siempre presentes. Siempre a tiempo. Ahí vamos a señalar nuestro reloj o en la muñeca, ¿ok? Vamos a empezar nuevamente. Siempre presentes, siempre a tiempo. Siempre presentes, siempre a tiempo. Estudiando diariamente mi lección, ¿ok? Y cumpliendo la misión, ¿no? Así, bautizando, ¿no? Y cumpliendo la misión. Vamos nuevamente. Ese es el lema de la escuela sabática. Siempre presente. Vamos, siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Miren, sin duda alguna, tener una iglesia presente en la escuela sabática, esto es todo un desafío, ¿sí o no? Es todo un desafío. Muchas veces, yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿En qué momento es donde se ve la mayor cantidad de hermanos en la iglesia? Yo no sé, pero aquí en el Perú, el mejor momento donde realmente no hay ninguna banca vacía es en el momento del culto divino. Cuando nosotros llegamos a la escuela sabática, muchas veces vemos una escuela sabática que realmente no es relevante. Y les voy a abrir mi corazón. Yo soy el líder de esta área aquí en este campo de la Misión Peruana del Sur, y a veces llego a algunas iglesias y veo bancas vacías, y cuando llega el momento de la escuela sabática, recién se ve una iglesia llena. Hermanos queridos, recuerden lo que dice la sierva del Señor
en la página 190 de Consejos sobre la Escuela Sabática. Muchas personas, escuchen bien, cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del sábado. Mira, el único día de los 7 que el Señor reclama como suyo y que exige que se lo dediquemos a Él. Una buena porción del mismo es malgastada durmiendo hasta tarde en la mañana. Esto les produce atraso en todas las cosas, acarrea confusión en la familia y finalmente resulta en la tardanza de toda la familia para llegar a la escuela sabática. ¿Qué les parece? Así que, hermanos, yo creo que tenemos que considerar. Recuerden, ¿se acuerdan el primer texto que leímos al inicio, aparte de la Biblia, del Espíritu y Profecía? Decía que todos los que entiendan que la escuela sabática es importante, ¿qué deberían hacer? Deberían hacerla progresar, ¿correcto? ¿Se acuerdan o no? Estoy parafraseando esa cita. Deberían hacer todo lo posible, dice, para hacerla progresar. Entonces, cuando una iglesia se compromete a llegar temprano, está haciendo que su iglesia sea relevante, que su escuela sabática realmente sea relevante. Así que hay que tener cuidado con este punto. En segundo lugar, siempre a tiempo, ¿ok? Siempre a tiempo. Éxodo capítulo 16, versículos 19 y 20, ninguno deje para mañana, dice, algunos que no obedecieron y dejaron algo para el otro día, crió gusanos y apestaba. Hermanos queridos, tu lugar en la escuela sabática siempre está allí presente, pero necesita de que tú estés a tiempo, necesita de que tu familia esté a tiempo para participar de este momento tan especial de la escuela sabática. En tercer lugar, recuerden, estudiando diariamente mi lección. Yo te invito para que podamos juntos en esta noche reflexionar o hacer un nuevo compromiso con Dios de la importancia del estudio de la escuela sabática. Recuerda algo, mira, nosotros no promovemos el estudio de la escuela sabática. Escucha lo que estoy diciendo. Nosotros no promovemos el estudio de la escuela sabática. Nosotros como líderes promovemos el estudio de la palabra de Dios a través del folleto de la escuela sabática. ¿Me estás entendiendo? Hay una diferencia. El hermano a veces dice, el pastor o el líder siempre me dice, estudia tu escuela sabática. No, él tiene que entender que cuando tú como líder le invitas para que estudie la escuela sabática es porque tú estás interesado en que el hermano estudie la palabra de Dios. Porque la guía de la escuela sabática es solamente una guía, ¿ok? Para poder entender mejor la Biblia. Pero el principal foco es que el hermano estudie todos los días la palabra de Dios. Entonces, este es el tercer punto, estudiando diariamente mi lección. Y nosotros podemos sacar del libro de Éxodo capítulo 16 algunas lecciones justamente de lo importante del maná o del estudio de la Biblia a través de la escuela sabática. En primer lugar, el maná es de Dios, ¿correcto? El maná es de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, proviene de él. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo. En otras palabras, cada mañana necesitamos nosotros entender que cuando abrimos la Biblia estamos abriendo el mensaje de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, el maná es para cada uno, hermanos. Necesitamos hacer nuestro culto personal, así como también es importante y relevante hacer nuestro culto familiar, necesitamos también encontrarnos a solas con Jesús. Y Éxodo 16, 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Entonces recuerda, el maná es para cada uno. En tercer lugar, el maná es para todos los miembros de la familia. Yo no sé, pero aquí yo me deleito cuando escucho a mi hija que apenas tiene 4 años de edad y ya tiene su folleto de infantes. Ella lo primero que nos reclama es el estudio de su folleto. Y ella se aprende los versículos de memoria. ¡Qué lindo! Yo realmente veo ahí la mano de Dios en mi pequeña hija cuando ella entiende la importancia de poder encontrarse con Dios mediante el estudio de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo 16 de Éxodo. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Querido líder, querido hermano de iglesia, tú necesitas procurar que toda tu familia pueda estar comprometido con el estudio del folleto de la escuela sabática, tanto para jóvenes, niños, adolescentes,
y para adultos, ¿correcto? La cuarta lección es que el maná es diario. No es que yo voy a estudiar hoy, después voy a estudiar el miércoles y después el viernes. O algunos de repente solamente estudiamos el viernes, ¿no? Antes del sábado vamos a estudiar el viernes para poder tener fresca la lección y así poder compartirla, etcétera, etcétera. No, el estudio, el maná es diario. Versículos 19 y 20 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y dio. Así que, amigos queridos, en la quinta lección de la importancia del estudio de la Biblia es que el maná se recoge en la mañana. Versículo 21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Yo no sé si ustedes habrán escuchado ese cántico muy lindo, dice, antes que aparezca el sol. ¿Se acuerdan ese cántico? Yo no sé si llegó allí, yo creo que sí. Antes que amanezca, dice, antes que aparezca el sol, ¿no? Es un cántico muy lindo, después lo voy a compartir al pastor Ricardo Vargas para que se los pase a ustedes, pero es un cántico lindo que nos recuerda la importancia de encontrarnos con Dios cada mañana. Entonces, el objetivo de la obra de la escuela sabática, recuerden, debe ser cosechar almas. Pero miren, algo importante, puede ser que el modo de trabajar sea sin tacha, que las facilidades sean todo lo que pudiera desear, pero, escucha bien lo que dice aquí la sierva del Señor, pero si los niños y jóvenes no son llevados a Cristo, entonces la escuela sabática fracasó. Por eso es la importancia de que desde pequeños cada miembro de la familia pueda amar el estudio de la escuela sabática. Número 4, cumpliendo la misión. La escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha manifestado en lo pasado. Así que, hermanos, miren, aquí estoy dándoles herramientas en muchas citas para que ustedes estén motivados y desafiados y que entiendan que la escuela sabática es relevante para cumplir la misión. Dice aquí, la escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo. Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa y dando estudios bíblicos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 346. Así que vamos a recordar nuevamente el lema de la escuela sabática. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Yo veo ahí a mi hermano Carlos y la saca, que ya está colocado de pie, listo para hacer ahí las mímicas del lema, ¿ok? Vamos, el lema de la escuela sabática número 1 es siempre presente, vamos, siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. Muy bien. Entonces recuerden, hermanos, que de esa manera estamos nosotros logrando el primer objetivo de la escuela sabática, que es que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia, ¿ok? Así que ahí tienes muchas estrategias. Bueno, ya tú puedes ahí, apreciado director de escuela sabática o directora, formar varias estrategias para cómo puedo hacer que los miembros estén presentes, cómo puedo hacer que los miembros estén siempre a tiempo, cómo puedo motivar para que ellos estudien todos los días su lección y cómo puedo hacer para que ellos cumplan la misión. El segundo objetivo es lograr que la clase de maestros, escúchame bien, sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión. Son 3 objetivos, así que estamos más de la mitad del tema o del seminario de esta noche, así que por favor presta atención. El segundo objetivo es cómo lograr que la escuela sabática, o eso sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que la clase de maestros sea un centro de entrenamiento para cumplir la misión? Bueno, déjame decirte que por lo menos la clase de maestro tiene 3 elementos claves, ¿ok? Anótalos. Número 1, enseñar, entrenar y evaluar. Yo les había recomendado, yo no sé si ustedes, una vez más voy a hacer hincapié a esto, yo no sé si ustedes tienen tiempo, yo consideraría que gracias a Dios, ahora con la tecnología, yo creo que hay ¿cómo podría decirles? Hay más alternativa, hay un poquito más de disposición quizás, ¿no es cierto?, para poder reunirnos por lo menos una hora en algún día de la semana solo con los maestros de la escuela sabática. ¿Para qué? Para enseñarles, para entrenarlos y para evaluar.
Recuerden que lo que no se puede medir, lo que no se puede evaluar, no se puede medir. Necesitamos medir cómo está yendo la iglesia, para eso necesitamos evaluar. Entonces es importante y yo les recomiendo que se reúnan y que tengan una clase especial de maestros. La clase de maestros, recuerden que es un centro de discipulado y entrenamiento. Recuerden que todo está enfocado con la misión de la iglesia. Cada iglesia, miren lo que dice la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, página 107. Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y a enseñar clases en la escuela sabática, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y trabajar en pro de los inconversos. Si hay una de las cosas que necesitamos reconocer es que muchas veces nuestros maestros de la escuela sabática no están completamente entrenados. Y yo les voy a abrir mi corazón un poquito aquí, ¿ok? Ahí están mis hermanos, ya me están conociendo un poco. Saben que muchas veces hemos visto aquí, por lo menos en algunos lugares donde hemos podido llegar, visitar a los miembros de la iglesia o las iglesias, cuando era de manera presencial, hemos visto que muchos de nuestros líderes, maestros de escuela sabática, no están preparados. Muchas veces, miren, muchos maestros de la escuela sabática creen que solamente la escuela sabática es el repaso de la lección. Miren, escuchen lo que estoy diciendo. Es algo muy importante, muy delicado. Muchas veces pensamos que solamente es concentrarnos en el repaso de la lección. Y dedicamos casi el 95 o el 90% del tiempo que nos dan para la escuela sabática solamente para el repaso de la lección. Y déjenme decirles que el repaso de la lección apenas es una de las cosas que tenemos que hacer en el momento que estamos con nuestra unidad de acción. Recuerden que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Entonces el maestro necesita también entender que cuando se reúne con sus miembros de la iglesia, no solamente tiene que repasar con ellos la lección, sino que también tiene que haber un momento de discipulado, tiene que haber un momento de entrenamiento para ellos, tiene que haber un momento también de evaluación. En otras palabras, lo mismo que hacen con el maestro en la clase de maestros, ahora el maestro lo va a hacer ¿dónde? Con su unidad de acción. Por eso, amigos, hermanos queridos, líderes, es importante, yo los animo para que tengan su clase de maestros, ¿ok? Si es que no lo tienen. Y si lo tienen, felicitaciones. Entonces, un maestro o líder que no es entrenado es como un jugador que quiere jugar los 90 minutos sin entrenar. ¿Qué les parece? Yo sé que aquí hay muchos jugadores de fútbol, de béisbol, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense ustedes querer ganar un campeonato o un partido sin entrenar. Es algo imposible. Y muchos líderes están entrando al campo, ¿no? A la cancha, a la iglesia, queriendo liderar, queriendo dirigir sin ser entrenados. Necesitamos, hermanos. El aprendizaje es eterno. Imagínense ustedes que hasta en el cielo seguiremos aprendiendo. Así que necesitamos aprender, necesitamos ser capacitados y entrenados. Entonces, recuerden los 3 elementos de la clase de maestros. Anótenlo por favor allí. Número 1, enseñar. Tienes que enseñar. Número 2, entrenar. Y número 3, evaluar. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están las unidades de acción? ¿Cómo están los grupos pequeños? Por ejemplo, aquí en el Perú, nosotros aquí tenemos de esta manera. Enseñamos con la lección de la escuela sabática. Entrenamos con el auxiliar de la escuela sabática. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto el auxiliar de la escuela sabática o conocen del auxiliar de la escuela sabática, pero aquí tenemos todo el programa, por ejemplo, para el día sábado de mañana. Todo está preparado. Tenemos ahí también el tema para capacitar o entrenar a los líderes o a los maestros de la escuela sabática. Está todo. Así que, y evaluamos a través de una tarjeta o un registro, ¿no es cierto?, que también las escuelas sabáticas deberían manejar para tener el control, la dirección de su grupo pequeño o unidad de acción. Entonces, de esa manera, recuerden, entrenamos, enseñamos, entrenamos y evaluamos. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a el último objetivo. Así que presten atención, por favor, amigos, hermanos. El último objetivo es lograr que el maestro sea un pastor de su unidad de acción, llevándolos a vivir o a cumplir la misión, ¿ok? Yo quiero que no se concentren mucho en las metas CRM porque este es otro tema. Yo quiero que ustedes entiendan que el maestro de la escuela sabática tiene que ser el pastor de su unidad de acción. ¿Y por qué? Miren, el maestro solamente tiene el concepto de enseñar, pero el pastor
tiene un concepto más amplio. ¿Y cuál es el concepto que tiene el maestro que se convierte en un pastor? Mira, aquí está. El pastor cuida ¿de quién? De las ovejas. El pastor no solamente está preocupado porque las ovejas repasen el folleto de la lección, no. El pastor está, ¿qué cosa? Cuidando de las ovejas. Y número uno, una de las primeras cosas que hace el pastor es alimentarlas. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, mira, el maestro necesita ser alimentado para que también alimente a las ovejas. Recuerden esto, el maestro necesita alimentar a las ovejas. Por eso que el tercer objetivo es que el maestro entienda que es el pastor de su unidad de acción. Yo no sé si allá en los Estados Unidos, en tu iglesia, sucede que muchas veces el hermano dice, oh, el pastor no me visita, el pastor no está muy atento conmigo, pero es que no deberíamos solamente concentrarnos en un solo pastor. La iglesia tiene muchos pastores. Ahí está el pastor Ricardo, ahí están los ancianos de iglesia, son pastores locales. Y ahora el maestro de la unidad de acción debería convertirse también en un pastor. Entonces, la primera responsabilidad del pastor es alimentar a las ovejas. Número dos, cuidar de ellas. Imagínense ustedes, hermanos, que ahorita las ovejas, a ver, les hago una pregunta. Ahorita los hermanos necesitan cuidado, ¿sí o no? ¿Necesitan oración, sí o no? Necesitan que la iglesia esté atento a sus necesidades, sobre todo a lo que estamos pasando, a esta pandemia, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, es el maestro que tiene que entender de que él es el que, como pastor, tiene que cuidar de ellos. Dice el Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué lindo es ver a los maestros que se preocupan por sus ovejas, que se preocupan por sus alumnos, agarran el teléfono, de repente le mandan un mensaje, ¿no? Te extrañamos este sábado, ¿qué pasó? ¿No te conectaste? Que Dios te bendiga, estamos orando por ti. Hoy mi familia oró por ti, etcétera, etcétera. Solo con un mensaje podemos cambiar la historia emocionalmente de muchas familias de la iglesia, ¿sabes? O una llamada telefónica, o una reunión vía Zoom, qué sé yo. Y cuando tengamos la oportunidad de manera presencial, y si ustedes lo tienen, lo pueden hacer con todo el protocolo de seguridad, pero necesitamos que el pastor entienda que tiene que cuidar a sus ovejas. En tercer lugar, el pastor los instruye. Miren, amigos, queridos líderes, cómo ya estamos cambiando completamente la forma de que muchas veces hemos visto al maestro de la unidad de acción solo concentrado en el folleto, ¿no? Solo concentrado en el repaso de la lección. Y no es así. Imagínense todo el trabajo que tiene especial él como pastor con la iglesia. Instruye. Salmo 23:4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tenemos que instruir. El maestro de la unidad de acción tiene que instruir. Y yo quiero hacer un llamado, yo quiero hacer una reflexión en esta noche para todos los líderes y los hermanos que me están escuchando y los maestros de escuela sabática. Muchas veces pasamos en los momentos de nombramientos. Ahí está el pastor Ricardo Vargas. Seguramente él va a entender un poquito esto. Aquí está sucediendo en el Perú y estamos tratando de que esto, lo que yo les estoy hablando, esto también sea una realidad en nuestro país con nuestros maestros de la escuela sabática. Muchas veces pasamos tiempo, por ejemplo, mucho tiempo seleccionando a los ancianos de iglesia, a los directores de departamentos o ministerios, ¿sí o no, mis hermanos? Pasamos mucho tiempo en una comisión de nombramientos. Pero yo quiero hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Cuánto tiempo pasamos nombrando a los maestros de la escuela sabática? Ahí en tu iglesia, ¿cuánto tiempo has pasado? ¿Has pasado tiempo? ¿Has visto el perfil de cada uno? ¿Has visto realmente el compromiso de ellos, etcétera, etcétera? Muchas veces, hermanos, pasamos muy rápido esto que es importante. Recuerden que el maestro o el líder de la iglesia, del grupo pequeño o de la unidad de acción, son los que van a interactuar más con la iglesia, porque son los que están más cerca a ellos. Es importante que reflexionemos en este punto. Entonces, aquí están los 3 puntos importantes que tiene que hacer el maestro: alimentar, cuidar e instruir. Y saben, yo finalmente quiero ir terminando esta noche mencionándoles algo, una herramienta poderosa que nos ayudó mucho, más aún en pandemia. Esta herramienta nosotros aquí en el Perú lo trabajamos ya años atrás, 2, 3 años atrás, quizás un poco más.
Pero todos nuestros pastores que implementaron bien esta red del discipulado y pastoreo, sobre todo cuando vino la pandemia, han logrado mantener contacto de manera constante, ¿ok? Con la iglesia, con los miembros de la iglesia y con los líderes. Nosotros tenemos, gracias a la Unión Peruana del Sur, tenemos nosotros un plan de pastoreo, que es la red del discipulado. Aquí nosotros tenemos 6 niveles. Ustedes pueden aplicarlo en su iglesia, en su distrito, qué sé yo, 3 niveles, 4 niveles, los niveles que ustedes crean convenientes. Es más, de repente ustedes pueden quitar alguno de estos niveles o los nombres y colocarle con otros nombres. Pero miren, los testimonios de los pastores aquí en el Perú, por lo menos aquí en mi campo, en la Misión Peruana del Sur, han sido grandes. Pastores que me han dicho, pastor, gracias a esta red, cuando vino la pandemia, no me desesperé, más bien al contrario, logré conectarme más con mi iglesia, porque después, cuando vino la pandemia, inmediatamente empezamos a reunirnos vía Zoom, vía virtual, así que necesitamos estar en contacto con la iglesia. Y esta red es interesante. Miren, yo no voy a hablar mucho de esta red porque este es otro tema, pero tiene que ver, está conectado con la importancia del maestro y de los líderes en el cumplimiento de la misión que es hacer discípulos. Esta red tiene 6 niveles. Nivel 1, presidente, nivel 2, departamental, nivel 3, distrital, nivel 4, ancianos, nivel 5, maestros y nivel 6, miembros de la unidad de acción. Yo me voy a concentrar solamente para que ustedes vean lo importante de esta red desde el nivel 3. ¿Qué les parece? Miren, en el nivel 3 nuestros pastores se reúnen, ¿ok? O tienen una conexión grande con los ancianos o directores de grupos de congregación, ancianos de iglesia, ¿ok? El pastor distrital tiene una conexión con ellos, tiene un grupo de WhatsApp y tiene un programa especial de 1 hora a la semana con ellos. ¿Y qué hace durante esa hora de la semana con ellos, con los ancianos de la iglesia? Bueno, con ellos repasa 3 puntos importantes. Número 1, la parte del discipulado, un tema del discipulado, entrenamiento. Número 2, la parte misionera. Evalúa cómo está la parte misionera de la iglesia. Y número 3, tiene una agenda de actividades, una agenda para que la iglesia pueda estar avanzando de manera ordenada. Entonces, eso hace el pastor distrital en el nivel 3. Y ahora en el nivel 4, como el anciano de la iglesia ya recepcionó esa información, ahora el anciano de la iglesia es el líder de este grupo pequeño y se reúne también una vez a la semana o puede ser una vez a la quincena o una vez al mes, dependiendo de ustedes, con el maestro de la unidad de acción. Y de paso, el anciano de la iglesia, ¿sabes dónde se podría reunir con el maestro de la unidad de acción? En la clase de maestros. ¿Se acuerdan? Hace un momento estudiamos sobre la importancia de la clase de maestros. Bueno, ahí podría ser la reunión del anciano con el maestro de la unidad de acción. En el nivel 5, bueno, ¿y qué hace el anciano? Bueno, como el anciano ya tiene la información que le dio el pastor, entonces ahora el anciano comparte esa información con los maestros. Les dice, muy bien hermanos, vamos a hablar del discipulado, vamos a evaluar cómo está el trabajo misionero y vamos a desarrollar esta agenda para que ustedes también compartan con la iglesia. Y entonces el maestro en el nivel 5 ya tiene la información clara y él comparte con su unidad de acción. Es una red, si ustedes se dan cuenta, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta red? Que todos estemos conectados con el discipulado. Y más aún en pandemia, la iglesia esté comunicada, esté unida para cumplir la misión. Y finalmente en el nivel 6, los miembros de la unidad de acción van a estar desafiados y claros para que puedan compartir el mensaje de Dios con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Ahí está. Esta red debe ser constante para hacer 3 cosas: alimentar, cuidar e instruir. Mis hermanos, llegamos a la parte final. Yo quiero decirles 2 citas con ustedes, que quede estas 2 citas muy importantes con ustedes. La sierva del Señor en el deseo de toda la gente, es página 142, dice: Dios podría haber alcanzado su objetivo Dios podría haber alcanzado su objetivo al salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Miren, interesante. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos compartir, dice, su obra. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter, ¿se acuerdan o no?
Y si nosotros queremos desarrollar ese carácter como el de Cristo, debemos estar conectados con su obra. Para entrar en su gozo, dice, la alegría de ver a las almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar en sus labores para su redención. Y amigos, ustedes líderes, esta noche yo estoy hablando para los líderes y también para los miembros de la iglesia y hermanos que nos están acompañando. El hombre que figura a la cabeza en cualquier ramo de la obra de Dios, como pastor, como anciano, como director de los ministerios de la iglesia o departamentos de la iglesia, dice, debe ser un hombre de inteligencia. Escucha bien esto, de inteligencia, capaz de manejar exitosamente asuntos importantes, un hombre equilibrado, semejante a Cristo en paciencia, perfecto dominio propio. Solo aquel cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Dios puede ser un buen dirigente. Yo voy a orar por ustedes en esta noche para que el Señor nos dé sabiduría y todo lo que hemos hablado no solamente quede en la parte teórica, sino podamos ponerlo en práctica. ¿Qué les parece? ¿Cuántos hacemos ese compromiso? A ver, vamos. ¿Alguien se anima a levantar la mano allí y dice, bueno, sí, yo creo que esto nos va a ayudar y nos va a servir para que mi escuela sabática sea una escuela sabática relevante? ¿Te gustaría hacer una oración conmigo? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Hacemos una oración? Ahí donde estamos, vamos a inclinar un momento nuestro rostro para comunicarnos con Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por esta noche. Realmente hablar de la escuela sabática es importantísimo. La escuela sabática es un centro especial de entrenamiento para cumplir la misión y la misión es hacer discípulos. Gracias por mis líderes que están aquí presentes, por mis hermanos. Gracias Señor porque hemos podido compartir algunas experiencias, pero también hemos podido compartir, Señor, tu palabra, cómo tu palabra, Señor, nos muestra la relevancia de poder hacer de que nuestra escuela sabática sea importante, la relevancia de que nosotros como miembros de la iglesia podamos cumplir la misión, la relevancia de que el líder de la iglesia sea una persona realmente que pueda ser entrenada, capacitada. Y sobre todo, Señor, que el maestro de la escuela sabática se convierta en un pastor, no solamente para dirigir a la iglesia o al miembro de la iglesia, sino para cuidar de ella. Señor, queremos comprometernos en esta noche para ser buenos líderes y para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Muchas gracias, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor Ricardo, muchas gracias. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo desde aquí para cada uno de ustedes. Adelante, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Arlan, por esta oportunidad de compartir y gracias a todos los que se han conectado. Esperamos que haya sido de bendición todo lo que en esta noche hemos aprendido.